Así que, pues nada, bajamos al tema 5. Aquí estamos. Tema 5, ¿vale? Dentro de teoría de recursos y en esta ocasión, pues dentro de la literatura, el novecentismo y las vanguardias, ¿vale? Pulsamos ahí, eso es lo que nos vamos a ocupar hoy. Bueno, el último periodo de literatura que vimos en el tema anterior fue la generación del 98, que es un hito muy importante en la literatura. Hoy tenemos, digamos, como una especie de movimiento valle, porque esto del novecentismo, las vanguardias, pues tiene su importancia, pero no es como así súper tremendo. Sí nos vamos a centrar en dos autores que son bastante relevantes, que son Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez. Y ya, digamos, lo gordo, entre comillas, ya lo dejaremos para a partir del tema 6, donde tenemos generación del 27, luego ya pasamos siglo XX, etcétera, etcétera. O sea, después de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, este periodo, ya digo, a mí me resulta mucho más interesante, sin dejar de quitarle valor literario, pero me resulta mucho más interesante, sobre todo la parte de la vanguardia, en el arte, en lo plástico, ¿vale? Cultura, pintura, etcétera, y demás. Pero bueno, vamos a ello. Bajamos como siempre abajo del todo. Luego comentamos un poco esos recursos que están ahí puestos. Y recordad que desde el tema anterior ya tenemos esas dos versiones, la limpia, digamos, que es el archivo teoría tema 5, donde está toda la teoría sin nada, o sea, sin nada me refiero, pues tal cual, y el teoría tema 5 subrayada, que es lo que vamos a utilizar aquí en clase, en la que yo hago un subrayado sobre los aspectos más importantes, ¿vale? Para un poco ir a lo esencial. Pero que cada uno utilice, como digo, el que quiera, el que mejor le venga, porque hay algunos que les viene bien lo de que ya tenerlo subrayado, pero de repente hay otros de vosotros en los que preferís hacer vuestros propios subrayados. Eso ya es un poco cuestión de gustos, tiempo, como queráis. Bueno, novecentismo. Nos encontramos con hay otra palabra, otro nombre que refiere o que se refiere a un grupo de escritores y demás, ¿no? Al igual que ocurría con los del 98, que no va a ocurrir con los del 27, ya lo aviso, pero al igual que ocurre con los del 98, esta gente, estos autores, no se llaman a sí mismos novecentistas o, como dice ahí, generación del 14 o tal, es decir, estos intelectuales, estos escritores, que tenéis ahí pues Ortega, Gasset, Azaña, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera, sí se relacionaban entre ellos, que algunos no tenían por qué relacionarse y demás, pues ellos no se decían, hola, somos novecentistas, no. Estos términos se colocan, se les aplican, como ya decía en el tema anterior, una vez que ya ha pasado, es decir, y cuando son objeto de estudio por parte de expertos y se dan cuenta que hay elementos comunes. Bueno, pues todos estos autores que temporalmente más o menos han escrito en el mismo periodo y que tienen estos elementos comunes, podemos agruparlo y llamarlo generación tal. Y así es como se estudia. Pero realmente ellos no tenían conciencia de eso. Los del 27 sí, que eso es una de las características importantes y relevantes, ¿no? Cuando lo veamos en su momento, ellos sí que, y de hecho ellos mismos se dieron así mismo el nombre de generación del 27. Bueno, generación del 14 porque, claro, están un poco en torno a 1914, ¿no? Por eso es que se denominaron así a este grupo, ¿no? Que además, próximos ahí a la 1914, la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno. Pero son los mismos, ¿no? ¿Perdona, Nuria? ¿Es lo mismo la generación del 14 o el grupo de Sí, sí. Novecentismo, novecentista, generación del 14, todo es igual, es una forma de llamarlos, ¿vale? Yo dejo ahí tal, pero tampoco voy a hacer mucha referencia al nombre, porque, bueno, ya digo, insisto, en la generación del 98 sí, pero bueno, quiero decir, se repetía mucho, pero en este caso, bueno, que a mí sí que me resulta un término muy técnico, muy para estudioso de literatura, pues bueno, yo lo pongo ahí porque tenemos que ponerlo y de repente hacemos referencia, pero vamos más bien a centrarnos en algunos autores. Bueno, decía, es un grupo en el que digamos, los que se asocian a ese grupo, los que los expertos consideran que pertenecerían a ese grupo, pues son autores que cultivan un poco de todo. Pues hay ensayos, hay poesía, hay teatro, hay novela, ¿vale? Un poco de todo. Pero, aunque es así, y son, como digo, literatos, hay una característica común que les une, que es de hecho la primera y que a mí me parece muy relevante. Hay dos de las características que vamos a ver
¿vale? Como 4 o 5. A mí hay dos que son las que me parecen más relevantes, que son las dos primeras. Decía, hay de todo, en cuanto a género y demás. Pero la gran mayoría de estos autores que se asocian o que se ascriben a este periodo literario, ellos mismos no se ven así como escritores, como literatos. Es decir, que aquí, viendo un poco qué personalidades tenemos, pues Ortega y Gasset, Azaña, que fue, sabéis, presidente, primer ministro y luego presidente de la República, Marañón, ¿vale? Que antes de ser un hospital fue un intelectual, fue un doctor y muy, muy importante, etcétera, etcétera. Es decir, son autores que escriben y escriben obras consideradas obras de literatura, pero que realmente ellos no se ven a sí mismos como escritores, sino que son intelectuales. La idea intelectual es como mm, como una denominación un poco más amplia, ¿no? El intelectual es una persona pues, que está formada en muchos saberes, pues ya digo, por ejemplo, Ortega Gasset es filósofo, es escritor, fue también político, ¿vale? Y tiene un saber muy amplio y cultiva esos saberes a través de pues, obras, ejerciendo una profesión, etc. ¿Vale? De manera que frente a otras generaciones, frente a otros movimientos literarios, la mayoría de estos autores, ellos son primero intelectuales o catedráticos, doctores o profesores de universidad o tal, y dentro de toda esa gran labor, dentro de un poco de esos saberes que manejan, también escriben. ¿Vale? Pero ellos, si lo hubieran preguntado, ¿usted qué es? No hubieran dicho escritor literario, no. ¿Vale? Como son intelectuales, como digo, tienen una formación, como dice ahí, muy fuerte, sustancia. Es decir, su formación intelectual, cómo se han formado, lo que conocen, lo que saben, es muy amplio. Son gente, como digo, que cultiva o que se ha dedicado a aprender en los más diversos campos, ¿no? Y que eso les permite, lógicamente, tener, como digo, esa labor de divulgación, esa labor de intelectual. Por ejemplo, Marañón creo que Marañón fue un doctor muy importante en su campo, en la endocrinología, ¿vale? Pero a la vez era lo que otra vez he comentado yo, pues un activista cultural. Es decir, una persona que manejaba, sabía mucho y de todo, se reunía en torno a sí intelectuales, escritores, artistas, ¿vale? Es decir, gente que tiene una formación muy sólida, que no solo, digamos, como diríamos un poco en plan coloquial, que no solo saben de lo suyo, sino que saben de más, ¿vale? Y la otra característica muy importante también, que también lo separa un poco del 98, porque los del 98 eso sí que eran escritores y eran literatos puros, ¿no? Y la otra característica es que, como dice ahí, son autores, son personalidades cosmopolitas y europeas. Es decir, la mayoría de estos autores no se quedan en España, sino que en algún momento u otro salen al exterior, estudian fuera, vuelven a España, vuelven a salir. Es decir, son personalidades en ese sentido más modernas. Hoy en día estamos acostumbrados, bueno, pues que, pues, no sé, si los estudiantes de universidad Erasmus y van al extranjero, ¿no? Y hay muchos movimientos de, pues viene a dar una conferencia el científico tal de Noruega. Es decir, eso hoy en día es muy común. Bueno, pues ese es el espíritu de estos autores, de estos intelectuales, de estas personalidades. Son conscientes de que hay que salir fuera de España para conocer, para saber, para empaparse de lo europeo, porque fundamentalmente cuando hablamos de ese cosmopolitismo y esa salida al extranjero, ellos piensan en Europa, ¿vale? Y la idea es que formándose allí, aprendiendo lo que ven allí, valores, avances, etcétera, creen que ahí está la clave un poco para ayudar a España a que salga un poco de ese atraso secular en el que se encontraba, ¿vale? Entonces no tienen nada que ver con lo de la generación del 98. Bueno, están conectados porque, lógicamente, al ser gente formada, pues lógicamente conocen esa tradición. Son continuadores en cierta forma de los del 98 en el esfuerzo, o mejor, en la conciencia de que España está en crisis y de que hay que ayudar de alguna manera. Pero sí, digamos, les separa eso, mientras que los del 98, que recordáis, ¿no? Paisajes de Castilla, etcétera, era todo
lo que tuviéramos, que la solución estaba aquí y hay que hablar de España y reflexionar sobre tal, en ningún momento se mencionaba nada de fuera. Esta gente, quizás porque tiene una formación intelectual más amplia y más refinada, ¿no? Son conscientes de que sí, que sí, que en España podemos tener lo que sea, pero que hay que salir fuera, que la solución está fuera. Es decir, hay que airearse, conocer qué pasa por ahí fuera para luego, ¿no? Poder traerlo a España y utilizarlo aquí. Por eso digo que en ese sentido es como más moderno, son más modernos, ¿no? Y ya digo, es muy común que se formen fuera, que estudien fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo digo, esas serían las dos características, desde mi punto de vista, como más relevantes. Ya un poco yendo a lo más literario, bueno, hay un afán de perfeccionismo, es decir, todos los autores, cuando se dedican a escribir, cuando crean una obra literaria, pues intentan ser que sea la mejor, la más perfecta, la mejor escrita. Esto va, y ahora después lo vamos a ver, hablar con Juan Ramón Jiménez, en ya hay alcanza el paroxismo, porque ya es exagerado, ¿no? Un poco como que ya se deja llevar por esa idea de la perfección, ¿no? Son gente que dice, huyen del sentimentalismo, es decir, no nos vamos a encontrar con romanticismo, o sea, con, digamos, escritos muy exagerados en cuanto a la emoción, o muy dramáticos, o muy románticos, o muy sentidos, no. Son, digamos, como que tienen un poco más los pies en la tierra en ese sentido, ¿no? Y lógicamente en este deseo, conectado un poco con ese deseo de cambiar, de encontrar una mejor y una solución a los problemas de España, quieren innovar, ¿vale? Es decir, son conscientes de que solo a través de lo nuevo, de lo diferente, podemos cambiar algo, ¿vale? Recogiendo un poco lo que decía antes Cristina, volviendo a ello, que me pareció interesante el señalar eso, ¿no? que se diferencia, que les conecta con lo del 98. Insisto, sí están conectados en la idea de que hay que hacer algo por el país. Es decir, sobre todo las personalidades más intelectuales como Gasset, Azaña, Marañón, etc., ¿no? Es decir, son gente que son conscientes de que desde su posición, que es una posición social muy importante, pero también de su posición intelectual, pueden servir de catalizadores, es decir, de gente que mueva al resto a cambiar el país, ¿no? Bueno, ya digo, hay una nómina muy importante de gente, pero nosotros nos vamos a centrar en dos. En quizás el exponente más relevante de la generación en cuanto a esa figura intelectual, aunque no puramente literaria, que es Ortega y Gasset, y el poeta, que este sí que es literato puro, el poeta más importante de este grupo y que además ejerció una influencia también considerable en lo que vino después, que es Juan Ramón Jiménez. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces con Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset, como digo, una figura importantísima. De hecho, hay muchísimas calles, institutos, instituciones, etcétera, con el nombre de Ortega y Gasset, ¿no? Él fue fundamentalmente un filósofo, pero decir que solo fue filósofo es reducirlo mucho, ¿no? Porque ahora vamos a ver que él se expande un poco en todos los campos del saber y demás. Bueno, como solía ocurrir en esta época, y tiene toda la lógica del mundo, nació en una familia pues, de posibles, ¿no? O sea, pues no quiere decir que lógicamente no se tuvo que preocupar de buscar sustento ni nada. Digo que como era en la época, hay que tener en cuenta, hoy en día es diferente. Hoy, si repasásemos, digamos, nómina de directores de cine, escritores, periodistas, etcétera, pues lo hay de todo. Pues gente que ha salido, digamos, de una familia de pocos recursos a gente que viene de una familia de muchos recursos, ¿no? Porque afortunadamente nuestro Estado, sociedad y demás ha conseguido poner a disposición de la gente los medios para que si se quiere estudiar y mejorar, puedan hacerlo, tanto si tienes mucho como si tienes poco. En la época no, en esa época estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando más o menos el periodo de formación de estas personas no era así, ¿no? Entonces, tanto en el caso de Ortega y Gasset o en el caso de Juan Ramón Jiménez, ambos provienen de familias burguesas y familias acomodadas, que se decía, familias con dinero, ¿vale? Entonces, eso le permite, lógicamente, tener una formación muy cuidada, refinada, etc. Tanto es así
que, bueno, como dice ahí, por mencionar algún detalle para enmarcar, ¿no? Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid y luego sale a estudiar fuera, ¿no? Él, aunque su formación en un principio en la universidad, digamos, centrado pues eso en la lengua, en las letras, etcétera, él se interesa mucho por la filosofía. Hay un momento que le dice al padre, pues me gustaría estudiar esto y tal, y empieza a estudiar esa rama, esa filosofía, y sale fuera. A estudiar concretamente a Alemania, ¿no? Tuvo una gran influencia y un gran apego a Alemania durante toda su vida. A partir de ese estudio, ¿no? O sea, de esa estancia en Alemania, ¿no? de formación, luego tuvo una conexión durante toda su vida con Alemania. Una vez que pasa su periodo de formación, vuelve a España y demás, y aquí tenemos una primera referencia importante. Ortega y Gasset se convierte, digamos, en un difusor cultural, un divulgador. Es decir, ha ido fuera, ha viajado fuera, ha estudiado fuera, y cuando vuelve a España y ya se asienta, es catedrático, tiene una posición en la universidad, es un intelectual respetable, se dedica a tener una labor de difusión cultural, es decir, que se conozcan en España ideas, valores, filosóficos, culturales, que son comunes o que están bulliendo fuera, en Francia, en Alemania, etcétera, en el resto de Europa, y las trae aquí. ¿Vale? ¿Cómo hace que la gente conozca, cómo, digamos, difunde esas ideas, esos valores? Bueno, pues a través de la universidad, siendo catedrático, escribe en la prensa, funda una revista, una publicación que todavía sigue hoy en día, que es la Revista de Occidente, que es un referente muy, muy prestigioso, ¿no? Cuando dice revista, no penséis que es una revista de grapas, ¿no? Está como editado como si fuera un libro, ¿no? Y lo que pasa es que cada número recoge, no sé, 4 o 5 artículos, ¿no? Pues de entidad, ¿no? De autores relevantes, intelectuales relevantes, que se dedican a estudiar un tema concreto, ¿no? Bueno, pues a través un poco de estos elementos, como dice, difunde todo eso, ¿vale? También a través de la traducción de obras, ¿no? de filósofos alemanes, franceses, etc. Pero lo importante es, como dice, que él tiene esa labor de divulgador, de traer esas ideas, valores, etcétera, culturales del resto de Europa, que él considera importantes, y las trae aquí, ¿vale? Bueno, en cuanto a vais a ver que a lo largo de este comentario sobre Ortega no vamos a hacer referencia a muchas de sus obras, pues a las Meditaciones del Quijote, pero hay las más importantes como La rebelión de las masas, El espectador, etcétera, pues tampoco salen mencionadas ahí, ¿no? Bueno, porque lo importante, como ocurre otras veces, como digo, es cuáles son sus ideas y qué realmente quería transmitir. También se metió en política, ¿vale? Él tenía comisión de orientación republicana, fue diputado, etcétera. Lo que pasa es que pronto se desencantó, pero pronto si la República se instaura en abril de 1931, después de las elecciones municipales, ¿no? Pues como que a finales de año ya estaba desencantado con la República, o sea que no le duró mucho, ¿no? Bueno, esto supone que la Guerra Civil sale de España, luego vuelve a España, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya pues no volvió a salir. Ya se queda aquí, aunque vivió aquí en España hasta su muerte, él vuelve, dice, en el 45, o sea, un poco después de que terminara la guerra, ¿no? Unos 6 años por ahí después. Pero no era alguien que estaba con el régimen, porque parece ser, ¿no? Un poco leyendo, viendo por ahí, que se le acusa de que, bueno, como estaba aquí, que apoyaba al régimen de Francia. No exactamente. De hecho, un poco parece ser como que el régimen lo toleraba, pero como que, mira, tú cállate, quédate calladito, que tampoco no vamos a moverlo mucho, ¿vale? Bueno, el caso es que, ¿por qué estamos hablando aquí? Porque se menciona Ortega y Gasset, que bueno, que si fuera una clase de filosofía, pues supongo que llevaremos hablando de Ortega y Gasset mucho más tiempo. Pero ¿por qué se le menciona en literatura? Bueno, por lo que digo, porque él escribe, y cuando escribe tiene un estilo literario. Él escribe ensayos, como Meditaciones sobre el Quijote, El espectador, como decía, o La rebelión de las masas. Pero esa prosa es una prosa literaria, a veces, como dice ahí, casi poética.
Es decir, te está contando, nos habla de unas ideas filosóficas profundas. Ya sabéis que la filosofía, que hay a veces estos niveles de abstracción que es tan difícil de entender, bueno, pues él lo hace de tal manera que, hablando un poco así coloquialmente, suena bonito, ¿vale? Y Perdona, perdona, dime. perdona, Javier. Entonces, escribe ensayos en forma de prosa. Sí, sí, el ensayo, normalmente cuando hablamos de ensayo es prosa, es decir, no hay, normalmente el ensayo siempre o sea, se presenta en la forma de prosa, ¿no? Lo que ocurre es que tú puedes tener un ensayo por ensayo donde tú te pones a leerlo y es como un, no sé, pues un informe y aquello, pues bueno, es un poco plasta. Sí, un Pero tostón. exactamente, pero el buen ensayo, del que hablamos en la literatura, es precisamente como el que hace Ortega, es decir, que es placentero de leer. Aparte de que te comente, o sea, te está transmitiendo unas ideas profundas, abstractas, incluso complejas de entender, pero lo hace con una forma, con un envoltorio bello. Bonito. Exactamente. ¿Vale? Vale, gracias. Por eso es que hablamos de él aquí en literatura. Ya digo, yo no vamos a pretender, ni voy a pretender, porque además mm, no es mi rama, ni tampoco es algo un campo de interés, hablar o analizar la filosofía de Ortega. No, pero sí hay una idea, que es quizás la idea central, que sí se repite en su obra, ¿no? Y que además tiene cierto aroma literario. Mira, para Ortega y Gasset, su idea principal es que el hombre se constituía, la esencia era lo que él llamaba el yo, que tú puedes decir es la personalidad, la conciencia, el espíritu, lo que tú quieras. Pero la esencia de la persona, y que era, repito, lo importante para Ortega, era lo que es el yo. Insisto, tú le puedes poner, es la personalidad, personalidad, es la conciencia, es el darse cuenta, lo que tú quieras, ese yo, lo que nos hace ser nosotros mismos. Y él decía que ese yo, esa personalidad, esa conciencia, uno la tiene, pero va a desarrollar, es decir, digamos, como que pues tú naces y tienes eso ahí, pero se va desarrollando, se va formando, se va creando, ¿no? Como dice, en la interacción con otras personas y con la realidad. Esta frase que a veces, que ya que es, yo y mi circunstancia, ¿no? Que siempre se toma como, porque Ortega y Gasset es otro de los autores que tiene muchas citas, y una de las que más se menciona es yo y mi circunstancia, no está completa, porque yo y mi circunstancia, y si no, no puede ser salvado tal, no recuerdo. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso y tal? Pues esto que estamos diciendo, que nosotros somos personas, tenemos, como digo, nuestro mundo interior, nuestra conciencia, nuestra personalidad, pero eso se forma en relación, en conexión, en interacción con otras personas y con el entorno en el que nos movemos, ¿no? Con esa realidad. ¿Vale? Esto podría dar lugar, como digo, a mucha discusión, pero básicamente es eso. Es decir, no es que alguien aislado, pues, desde el punto de vista de lo que nos dice Ortega, pues de repente le faltaría, digamos, esos elementos, esas otras personas con las que convivir, ese contexto, esa sociedad, esa interacción, para poder desarrollarse. ¿Vale? En ese desarrollo, en esa interacción con el resto de las personas, con el mundo, con el contexto que le rodea, lógicamente vamos teniendo una serie de experiencias, ¿no? que nos ayudan a ir creciendo y vamos también un poco reflexionando sobre eso que nos pasa, ¿no? Es esto de que lo que no engorda más, o sea, no, lo que no engorda me hace más fuerte o algo así, ¿no? Pues bueno, todo el mundo hemos pasado a veces por experiencias duras de las que hemos salido adelante y eso nos dice, bueno, pues yo he crecido, esto me ha cambiado. Es decir, es esa interacción de nosotros mismos con nuestro entorno y con otras personas nos ayuda a cambiar, la experiencia nos ayuda a cambiar. Y cuando eso pasa, en ese proceso de cambio, en ese proceso de esa experiencia, pues uno reflexiona, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Pues bueno, si habéis tenido desgraciadamente bueno, el hecho de tener o bien vosotros mismos o en alguien cercano pues una enfermedad grave, pues al principio siempre ocurre ¿por qué pasa esto? Y mira qué tal, ¿no? Y luego bueno, pues tenía que pasar, hay que adaptarse, vamos a ver qué se puede hacer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como él dice, esa formación se hace a través de la experiencia y de la reflexión. ¿Vale? Es así como lo que nos dice Ortega un poco es cómo se forma un ser humano, básicamente. Y finalmente él dice que para poder hablar, para que el ser humano exprese, hable sobre
ese yo, sobre esa personalidad, sobre lo que le pasa, sobre cómo va creciendo, cambiando, solo se puede hacer a través de la literatura, mediante poesía, mediante la belleza. No puede haber otra manera, ¿vale? Es la forma real de expresarlo. Este es el centro de toda la filosofía o una de las ideas centrales de la filosofía de Ortega y Gasset, ¿vale? Luego ya digo, bueno, pues ya dejamos a los expertos y demás que desarrollen, que ya amplíen, porque lógicamente esto es un puntito ahí, solamente para acercar. Y es interesante, y aquí vamos a ir terminando con Ortega, porque esta idea central vamos a conectarla con otra, y esa otra idea nos lleva un poco a la actualidad, en cierta forma. Hemos dicho que el punto de conexión con los del 98 es que estos autores querían hacer algo por España. Y Ortega y Gasset, claramente, él quería hacer algo por su país, es decir, por mejorar la gente de España y mejorar el país, ¿no? Entonces él dice que él, precisamente durante la República y demás, él propone un proyecto que él cree que puede ser el que salve a España y que puede ser el que dé cohesión al país, que lo mejore, que lo modernice, ¿no? ¿Este proyecto en qué se basa? Él dice, bueno, yo he dicho que el ser humano se forma, la personalidad de uno, cuando está interactuando con otras personas. Es decir, vivimos en comunidad. Yo no vivo aislado, sino que vivo en una comunidad, en una sociedad. Pues bien, partiendo de esa idea, él propone un proyecto de país en el que los españoles digan, bueno, pues todos pertenecemos al mismo país, somos, digamos, una comunidad, una sociedad, ¿vale? Y a partir de ahí, tomando conciencia de eso, de ese proyecto común en el que todos los españoles se sumen, en el que todos los españoles se sumen, en el que todos los españoles se sumen, con eso, esa forma, es decir, si todo el mundo tomara conciencia de que vivimos en un país, que todos pertenecemos a ese mismo país, a esa misma sociedad, a partir de ahí se podría mejorar, se podría regenerar, se podría modernizar España y por lo tanto podríamos, como él dice, salvarla. ¿Vale? Bueno, esto un poco como información así extra. Dentro de ese proyecto él dice que hay que tomar conciencia de que España es una unidad, es un país único, pero que luego, por regiones, ¿vale? Pues se podían establecer unidades políticas. Es decir, es un precursor de lo que luego son las autonomías. Por eso digo que se conecta con la actualidad. Él decía que lo primero es que todo el mundo tenga conciencia de que somos un país. Y ahora podemos establecer regiones y cada región pues tendría su forma de gobernarse, etcétera, etcétera. Y esto estamos hablando de los años 30, ¿eh? Y ya él propone eso. Por supuesto, nadie le hace caso y bueno, pues ya sabemos cuál es un poco el final de la historia, ¿no? Aún así, pues lógicamente sigue siendo muy importante, muy relevante. Y tal, ¿no? Bueno, simplemente un último... estas ideas que hemos comentado es el cuerpo, el centro de su pensamiento, ¿no? De lo que, digamos, desde el punto de vista literario nos interesa a nosotros. Si alguien pues, se sigue interesando por tal, bueno, pues nada, hay muchas, podéis encontrar fuentes de información. Yo luego os comento ahí, os he dejado un documental en el que, si queréis saber más, está muy bien, porque no es un documental con información que no se entienda, no, hace un recorrido por toda su vida y su obra, y la verdad es que da también no solo una idea de quién era él, sino un poco de la época en la que vivió, ¿vale? Es bastante interesante. Y ahí queda también patente esta última afirmación con la que vamos a terminar, ¿no? Era un filósofo y demás, pero a él le interesaba también mucho, le preocupaba el ser humano y le preocupaba cómo ese ser humano se desenvolvía en la sociedad actual y contemporánea y veía lógicamente que esa sociedad que era tan rápida, moderna, deshumanizada, pues lógicamente podía aplastar a ese individuo, ¿no? Es decir, ella era consciente de esa idea, ¿no? Que además una idea, ¿no? Esto de que la sociedad moderna deshumaniza y demás, que ya estaba presente, digamos, era como una idea que en el arte, la literatura de la época, pues ya más o menos estaba presente, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a Ortega y Gasset y su ensayo y demás. Y vamos entonces
El chicle, lo estamos Ay, buscando. sí. Faizán, por favor, ¿puedes dejar el chicle? Es verdad, es que es un poco... Nada, no te preocupes. Sí, yo también estaba... Lo que pasa es que lo tenía un poco por ahí, pero sí, nada, no pasa nada, ya lo dejé y demás. Y digo, vamos al otro... gracias, Faizán. Al otro autor, que este ya sí es literario, ¿no? Este sí vamos a ver que por internet, que es Juan Ramón Jiménez. Bueno, he colgado esta semana, porque bueno, los he visionado yo y me han parecido interesantes, ese documental de Ortega y Gasset y otro sobre Juan Ramón Jiménez, ¿no? El de Juan Ramón Jiménez, aunque también habla de la obra y tal, se centra también mucho en su vida. Mira, es un autor fundamental, etcétera y demás, pero es un autor en el que su personalidad marca también un poco su obra y lo que quiere conseguir con su obra. Es una persona que ya desde el principio se ve que va a ser diferente y demás. Una persona, ¿cómo diríamos? Que a veces, ¿cómo se podría decir hoy en día? Bueno, marcada un poco por la ansiedad, por angustias, como dice, atormentada, pesimista, e incluso ya conforme iba avanzando en su vida, con crisis serias, ¿no? de carácter psicológico. Es decir, es una personalidad, una figura literaria con una personalidad en ese sentido difícil. Y esa angustia, esa sensación, esa ansiedad, ese toque pesimista, de alguna manera le influirá también para el punto de vista, ¿no? Para el enfoque que le da a su obra. ¿Vale? Bueno, él nace es onubense, ¿no? Y tal, pero bueno, por los avatares de la vida, etcétera y demás, al final acabará exiliado y este es de los que se van a América. Pero concretamente, pues pasar tiempo en Estados Unidos y luego no recuerdo exactamente dónde acaba. Cuando el exilio, de esto hablaremos un poco ya en su momento, muchos autores pues lógicamente, por el momento en el que se produce, pues marchan a América, ¿no? Teniendo en cuenta la 36-39, en ese momento, en Europa, pues bueno, resulta que en Europa estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de los autores que se exilian, de artistas, literatos, etcétera, españoles que se exilian, lo harán a Iberoamérica. Es muy relevante el caso de México, ¿no? Donde hay un presidente, el presidente Lázaro Cárdenas, que además quiere decir que está un poco ahí en la historia y se le tiene que dar importancia en nuestra historia, que recibirá con los brazos abiertos a muchísimos políticos, intelectuales, artistas que huyen, ¿no? de España y demás, ¿no? Bueno, en el caso de Juan Ramón Jiménez, pues se distribuye por otros países. Bueno, decía, esta personalidad atormentada, pesimista y tal. Mira, eso casa perfectamente con que él lo que pretendía con la poesía, con su escritura, era llegar a la perfección. La perfección, por definición, es imposible de alcanzar. Aunque, bueno, uno piensa, "Ay, esto es perfecto", ¿no? Pero quiero decir, la perfección como entendida como algo en el que no hay fallo ninguno, en el que no hay... Bueno, pues eso es un ideal. Bueno, pues él se propone alcanzar ese ideal. Que su poesía sea perfecta en la forma, en lo que cuente, en cómo esté hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso hay una obsesión que conforme va pasando su vida y conforme van pasando, ahora lo veremos, las etapas poéticas se va acentuando y se va haciendo cada vez peor. ¿Cómo quería él que se podía alcanzar la perfección? ¿Qué suponía, mejor dicho, alcanzar esa perfección? Pues que a través de la poesía, él, o mejor dicho, reflejara en su poesía la belleza, la idea que él tenía de belleza, que se reflejara en la poesía, el conocimiento, que esa poesía estuviera llena de conocimiento, que fuera el producto del conocimiento que tenemos en la mente, y puesto que es un producto perfecto, ser eterno. Y a través de esa poesía, él ser eterno. ¿Vale? Es decir, bueno, desde luego, poquito no pedía, ¿no? Es decir, tenía una ambición bastante grande, ¿no? Es decir, la idea básicamente es esa, que al fin y al cabo es la idea de muchos artistas, ser inmortal. Y la única forma de ser inmortal es a través de la obra. Y él lo pretende conseguir a través de una obra que sea perfecta. En su belleza, en el conocimiento con el que está hecha, pretende que sea así.
¿vale? Ya lo decimos, es un poeta bastante, va a ser, sobre todo en su etapa de madurez, bastante críptico y difícil de entender. Como siempre que hablamos de poesía y demás, yo recomiendo que a la hora de repasarlo o revisar esto, o el vídeo, la videoclase y demás, y siempre que podáis, lo hagáis con poesía del autor, en este caso el autor, para que veáis un poco eso de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, él tiene 3 etapas. El que vamos a ver lo más esencial. Bueno, una primera etapa de juventud, etcétera, que es lo que se llama la poesía sensitiva. Él empieza como un poeta modernista, un poco en plan Rubén Darío, ¿vale? Con esa importancia que se le daba a la forma, a llamar a los sentidos en sus poesías, una poesía también emocional, intimista. Él escribe también, aunque no es poesía, sino que es prosa, Platero y yo, que seguramente pues ese sí que nos sonará, ¿no? Que realmente corresponde, y eso lo podéis ver en ese documental, a que él tenía una finca y en la finca había un burro que se llamaba Platero con el que iba a la finca, ¿vale? Y entonces habla un poco de esa relación. Ya digo, una poesía, entonces, una primera poesía, ya digo, modernista en la forma, emocional, intimista, ¿vale? Pero él va cambiando. Es decir, en esa búsqueda de la poesía que le haga inmortal, empieza ahí, pero va evolucionando. Y pronto pasa a una segunda fase que podríamos llamar de poesía intelectual. Vale, y aquí empieza ya lo que él llama la búsqueda de la poesía pura. ¿Qué es eso de una poesía pura? Bueno, él piensa que la poesía anterior a él, esta poesía modernista, que es, digamos, la que es más cercana, es una poesía sobrecargada. Demasiada forma, color, sonoridad. Es decir, como que está muy sobrecargada y eso oculta lo que debe ser la poesía realmente, ¿no? Es decir, oculta lo que tendría que transmitir la poesía, que es el conocimiento, la belleza, la de verdad. Entonces él elimina en su poesía todos esos elementos, es decir, y empieza a desarrollar una poesía, como dice ahí, conceptual, intelectual, abstracta. Esa poesía pura que él busca es una poesía en la que aquello que escriba refleje exactamente, corresponde exactamente a lo que escribe. Es decir, es un imposible. Es decir, por poner un poco así, si él habla o está hablando de la soledad, lo que provoca la soledad y demás, la forma de la poesía, las palabras que escoja, deben corresponder exactamente al sentimiento que él pretende comunicar. Es O una cosa sea, complicada. Dime, Jessy. perdona, él Sí, sí. pensaba que le estaba dando muchas vueltas al asunto y que quería ir más al grano, ¿no? O Pues sea, mira, eso es una forma maravillosa de expresarlo. Él dice, efectivamente, mira, con tanta metáfora para hablar, pues ya digo, vamos a tomar, por ejemplo, la idea de la soledad. Él dice, pues se ha escrito hasta ahora poesía donde hay mucha metáfora, mucha imagen sobre la soledad, pero lo único que hace, como dice Jessica, es distraerlo y no, no, no. Yo tengo que buscar la palabra, la estructura, el verso exacto, en el que si yo hablo de soledad, eso transmita y corresponda a la soledad. Yo digo, eso es muy complicado. Por eso se vuelve todo muy difícil. Son poemas difíciles de entender, abstractos, ¿vale? Y él piensa que todo eso se puede conseguir, o el medio para poder llegar a eso que él quiere es, por supuesto, la inteligencia. La inteligencia es lo único que le va a permitir ser exacto, ¿vale? Bueno, aunque es un hombre no trastornado, perdón, aunque es una personalidad un poco así atormentada, etcétera, pero le gustaba un poco lo que a todo el mundo, ¿eh? Y él, por supuesto, tiene sus novias, sus amantes, su no sé qué, o sea que no, una cosa no es incompatible con la otra. Y se casa. Se casa, no sé si menciono el nombre de la mujer, pero bueno, porque tuvo una gran influencia en él, que es Zenobia Camprubí, se llamaba la mujer y tal, ¿no? Y bueno, pues y ella, una vez que ya se casa, creo que es en el 14 o en el 15, no recuerdo bien, ya es compañera para toda la vida. Y ahí digo esto porque una de las obras que los que estudian a Juan Ramón Jiménez consideran que es como el punto de referencia para esta idea de la poesía intelectual, para el inicio de esta búsqueda
de esa poesía pura, es Diario de un poeta recién casado, que literalmente es eso. Es un diario porque ellos se casaron en Nueva York en 1914, o sea que imagina, ¿no? Fueron allí a Nueva York, se casaron, estuvieron por Estados Unidos, etcétera. Entonces todo eso no es... porque primero fue ella con la madre y luego fue él y se encontraron ya allí, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese viaje, ese periplo lo refleja ahí, ¿no? Y un poco el impacto de viajar, del mar, bueno, y el impacto de Nueva York. Ya cuando en la siguiente unidad, veamos, hablamos de la generación del 27 y hablamos de Lorca, ¿no? Que Lorca, una de las obras más importantes, para mucha gente la más importante y además a su vez la más críptica, que es Poeta en Nueva York, habla un poco de eso. Él escribe esa obra por el impacto que le supuso el viaje a Nueva York. A ver, este hombre va en el 1914, pero es que Lorca va, pues, 20 y algo, los años 20 o por ahí. Imaginad, viniendo de España, el caso de Lorca concreto, Lorca viene de un pueblecito de Granada. Y de repente, aunque luego vino a Madrid, etcétera, y se va a Nueva York. Pues eso es como ir a otro planeta. Entiendo yo que en la época sería como ir a otro planeta, ¿no? O sea, que hay un gran impacto en eso. Tal. Bueno, y en digamos, evolución de su poesía, etcétera, llegamos finalmente a lo que él llama la poesía verdadera, en el que es el momento ya de madurez y en el que él cree y piensa que ha llegado, que va a alcanzar o ha alcanzado esa perfección. Es en este momento cuando la poesía ya es la poesía más, como dice, encerrada, introspectiva, más críptica, ¿vale? Incluso más, si ya la fase anterior más o menos ya tenía dificultad, esta ya es como mucho más críptica. Se da entrada, como casi siempre suele ocurrir, lógicamente, cuando los poetas se acercan a la madurez y a la tercera edad y demás, a temas un poco más profundos, tipo muerte, adiós, reflexionando sobre la vida, etcétera, etcétera. Pero digo, él en esta poesía parece, como decimos ahí, que ya ha alcanzado eso que él quería. Es decir, él ya, su poesía y él mismo tiene el conocimiento, sabe, maneja, controla todo el saber que necesita, ¿no? Es una poesía que, puesto que refleja ese conocimiento y está hecha con ese conocimiento, es bella. Y a través de todo eso, de esa poesía llena de conocimiento y bella, consigue la eternidad. Él mismo es un Dios eterno, ¿vale? Bueno, yo siempre digo, los artistas son así. Si los artistas no son egocéntricos y demás, pues no son artistas, lógicamente. Es que tienen tanto que decir a veces que tienen que tener esas personalidades ahí y demás, ¿no? Fijaos que de este periodo quizás la obra que más podemos destacar es Dios deseado y deseante, que es lo que él quería, ¿vale? Bueno, un poeta... bueno, yo siempre digo que yo no soy muy adepto a la poesía y tal, y bueno, puede tener cierto interés. Ya veremos cuando continuemos estudiando literatura y demás en los periodos posteriores que tuvo influencia. Si fue una figura además muy en contacto con poetas de su momento, con la generación del 27, ejerció un poco como sancionador de tú vales, tú no vales, etcétera, etcétera. Vale, esto sería en cuanto a la generación del 14, el novecentismo. Y vamos a hacer una breve referencia a las vanguardias. Bueno, yo siempre lo digo, las vanguardias, en realidad, si os gusta, si os interesa, a mí es que desde el punto de vista del arte plástico, sí son movimientos muy, muy interesantes, ¿vale? Pero básicamente la idea de la vanguardia, fueran literarias, artísticas o lo que sea, siempre era lo mismo. Es romper, pero de una manera brutal, con toda la tradición que ha venido antes, ¿no? Fijaos que surgen, aquí sí, aunque no haya que quedarse con la fecha, pero sí es interesante para explicar esto que estoy diciendo. Las vanguardias surgen entre los años 20, más o menos, la primera mitad de los años 20, justo después de la Primera Guerra Mundial. Las guerras siempre son horribles, eso no hay duda, y de hecho, desgraciadamente lo estamos comprobando con la de Ucrania y demás, aunque la tengamos lejos. Pero lo que supuso la Primera Guerra Mundial para Europa, ese impacto es difícil de calibrar hoy en día. Es decir,
Antes de la guerra del 14, de la Primera Guerra Mundial, Europa era una y después era otro continente completamente distinto. Completamente distinto. No tenía nada que ver. Ni en los países, ni en los dirigentes, y sobre todo en la conciencia de la gente. O sea, fue una experiencia tan terrible, tan inesperada en lo terrorífico que fue, que cambió por completo el punto de vista de los europeos sobre la vida. Y eso se refleja en el arte. ¿Cómo se refleja? Pues se dan cuenta los artistas, sobre todo los artistas jóvenes de la época, dicen, es que ya no se puede hacer arte como antes de la guerra. Lo que había antes de la guerra hay que cambiarlo completamente. Y entonces cuando surgen las vanguardias. Y son movimientos que si uno escarba y tal, pues algunos son como ridículos, otros son imaginativos, etcétera, pero son movimientos que rompen, que no tienen nada que ver con lo de antes. ¿Vale? Bueno, aquí hay una serie de que aunque tienen su reflejo en la poesía, o la literatura, mejor dicho, también digamos, lo importante está en el arte, ¿no? Por ejemplo, bueno, el futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo son los... Hay muchísimas vanguardias, pero estas quizás son las más importantes. Futurismo, que es un movimiento italiano, que lo crea este Marinetti y demás, era un movimiento que exalta la sociedad moderna y los avances tecnológicos. Los trenes, los coches, los avances científicos, las ciudades, ¿no? Hay mucha obra pictórica en el que lo que se pintan son las ciudades, los centros de las ciudades, con los edificios, con las luces, con la gente moviéndose. Es decir, estaba, digamos, ¿no? Por eso quizás dice un poco futurismo, obsesionado con esa idea de esta sociedad moderna y sus avances, ¿no? Y en la literatura, en lo poético, buscan, pues es un cambio, una renovación total. El cubismo, bueno, todos hemos visto estos cuadros, ¿no? De Picasso, las señoritas de Aviñón, ¿no? Como ejemplo y tal, en el que realmente es difícil a veces ver figuras y todo está descompuesto en figuras geométricas, ¿vale? Ellos dicen, bueno, estos autores, porque de hecho es Picasso, Braque, Juan Gris, son los que, digamos, los que inician este movimiento, y ellos dicen que, claro, la realidad hay que verla de otra manera. ¿Y cómo la vemos? Pues si ya hay fotografía, ha pasado esto de la guerra, ¿por qué no la vemos como si fueran planos geométricos? ¿No? De otra manera, ¿no? Claro, es una simplificación, pero más o menos es así, ¿no? En poesía, eso se refleja de una manera un poco allá en los criptogramas, que abajo os mostraré algunos ejemplos. El dadaísmo es el movimiento del absurdo. Por eso dice que es rechazo a todo lo que sea real, lógico, racional, ¿vale? Y es movimiento de lo absurdo, de la locura, de lo que no tiene sentido y demás, ¿no? Y el surrealismo, que el surrealismo es más amplio porque dentro del término surrealista cabrá un poco todo, ¿no? Y de hecho también es un término que ha pasado al lenguaje común. Esto es surrealista, ¿no? Cuando es algo ridículo y algo que no tiene sentido. Pero el surrealismo en arte, el surrealismo en literatura va buscando otra cosa. Ellos dicen, mira, la guerra ha sido muy terrible. ¿Y por qué ha sido tan terrible? Porque precisamente eso que nos vendían que eran avances tecnológicos, científicos, lo único que ha producido son armas que han matado a mucha gente. Es decir, la lógica, la conciencia, la ciencia, eso es que nos ha llevado a la muerte. Y si miramos realmente la otra parte, es decir, el inconsciente, lo que no es lógico, lo que no controlamos, y si miramos esa parte de la mente, ellos creen que ahí, en esa parte, digamos, del inconsciente, en esa parte que a veces no es accesible desde la lógica de la razón, la parte donde hay los sueños, por eso los sueños son muy importantes en el surrealismo, ¿no? Donde están los deseos más íntimos, etcétera, etcétera. Ellos creen que ahí es donde está la verdadera personalidad, ahí es donde está el verdadero ser humano, ¿no? El verdadero yo de cada uno. Claro, el problema para ellos es cómo lo traen eso al primer plano, ¿no? Bueno, pues utilizan muchas imágenes, utilizan símbolos, en arte utilizan, todo lo que son obras surrealistas son pinturas o fotografías incluso fantásticas. Ahora mismo hay, y ya meto aquí la cuña, si en el museo, en la Fundación Mafre, ahí en Madrid, en Recoletos, han inaugurado una exposición de Leonora Carrington, que es una pintora surrealista de las más importantes que hay, ¿eh? Y entonces, si, aunque sea solo por internet o si alguien se acerca, vais a ver lo que es surrealismo. Sus pinturas son surrealistas, porque tú ves esas pinturas y dices,
Perdón por la vulgaridad, pero ¿qué coño es esto? Pero eso es el surrealismo, porque ellos creen que en lo que no es lógico, lo que está ahí dentro del inconsciente, es donde está la verdad, ¿vale? En literatura, ¿cómo se muestra eso? Mira, pues ellos hacen una cosa que llamaban la escritura automática. Entonces ellos decían eso, decían, bueno, venga, vamos a escribir y demás, pero vacía tu mente, coge un papel y un bolígrafo y empieza a escribir. Es decir, pero no nada que esté preparado, planificado, no, sino que, como dice su nombre, de forma automática empieza a escribir. Entonces producían un texto que ellos llamaban cadáveres exquisitos. Y allí, pues lo que dice. Y ese texto, que como dice ahí, está hecho sin pensar, sin razonar, sin estructurar, ellos dicen que esa es la verdad. Porque eso es lo que hay dentro de nuestra mente en el que, y que no está filtrado, ni está nada, quiero decir, no está nada coartado por moral, por prejuicio, por nada, sino sale todo y fluye. Eso es el surrealismo, ¿vale? Bueno, estos son movimientos fundamentalmente, aunque también tienen su reflejo marginalmente en España, pero son movimientos europeos, ¿no? Muy centrados en Europa. El futurismo muy italiano, el cubismo en Francia, el dadaísmo en el centro de Europa y surrealismo también parte de Francia, aunque digamos impregna toda Europa. Bueno, ahí se habla en España movimientos, pero es que ni siquiera lo he destacado, porque bueno, el creacionismo, el ultraísmo, bueno. Si quieres saber algo de las vanguardias, pues estos 4 que he dicho. Pero bueno, hay que dar algún ejemplo de esas vanguardias aquí en España. Bueno, pues para ello estaría la figura de Ramón Gómez de la Serna, ¿vale? Bueno, Ramón Gómez de la Serna, si viviera hoy en día, estaría en todas las televisiones. Lo llevarían y sería un personaje un poco ahí estrambótico y una persona muy inteligente, ¿no? Diga, sería algo así como Mario Vaquerizo. Un poco más formado y más culto que Mario Vaquerizo, pero algo así. Es decir, una persona que un poco le da todos los palos, etcétera y tal, pero que es una persona un poco pintoresca, curiosa. Ya digo, un poco una exageración lo que estoy diciendo, porque Ramón Gómez de la Serna sería algo más, tendría un aspecto mucho más intelectual y culto, pero un personaje así, ¿no? Él era todo, hizo todo, ensayo, novela, teatro, etcétera. Pero por una de las cosas que se le recuerda en la historia de la literatura, digamos así a un nivel más popular, es por la creación de lo que llamamos greguería, que es un buen ejemplo de vanguardia en la literatura. ¿Qué son las greguerías? Mira, las greguerías son unas frases en donde él compara, contrasta, mezcla 2 elementos que por separado tienen sentido, pero que al juntarlos es muy raro, ¿no? O sea, es que como que no tienen nada que ver, ¿no? Es como lo de la velocidad y el tocino, ¿vale? Y entonces de ese contraste entre esos 2 elementos, que al juntarse, como digo, no tiene mucho sentido, pues surgen significados, resulta gracioso, es una metáfora, eso es la greguería, ¿vale? Por ejemplo, que lo tenéis ahí, ¿no? Dice, el murciélago vuela con la capa puesta. Bueno, murciélago y capa, que por separado 2 elementos, pues sí, una pieza de ropa, el otro es un animal, pero los juntan, jamás uno pensaría que murciélago y capa van a ir juntos y resulta que surge algo gracioso, ¿no? Porque tú dices, coño, es verdad que el murciélago parece que lleva una capa, ¿no? Una cosa así. Pues eso es una greguería. Eso es una greguería y es la aportación no la única, pero sí quizás la más destacada, o al menos la más conocida, de Ramón Gómez de la Serna y de la vanguardia aquí en España. ¿Vale? Y aquí acabaríamos. Lo último son unos ejemplos de esto que decía, me he dicho, el cubismo en literatura puede tener un reflejo de lo que llamamos criptogramas. Pues los criptogramas son estos que tenéis aquí, pues los poetas se dedicaban a hacer poemas en el que te cuentan algo. Lo que pasa es que disponían las líneas, los versos de ese poema de tal manera que creaban un dibujo normalmente relacionado con el tema del que iba la poesía. Por ejemplo, aquí tenéis uno, el que os queda aquí a vuestra derecha, que es como un puñal. Bueno, pues porque precisamente está hablando de la pasión amorosa, que es como un puñal que se clava y demás, ¿no? No sé, eso como una especie de sapo exactamente y tal, ¿no? Hay una estrella, luego creo que viene un caballo, que es el que más que se llama de Apollinaire, ¿no?
que es un poeta simbolista francés muy importante. Vale, bueno, pues eso es, digamos, lo más próximo, aunque no sé. ¿Escribían así, con esa forma? Bueno, yo diría que primero, bueno, a ver, estas personalidades, a saber, Cristina, porque de repente lo escriben así directamente, ¿eh? O puede ser que primero lo confeccionaran y luego le dieran la forma y tal. Pero viendo cómo era, es que de repente pasaba eso. ¿Qué puede ser? Sí, sí. Vale. Vale. Qué fuerte. Pues sí, qué fuerte. Bueno, solo me queda decir antes ya de pasar a inglés que, bueno, como digo, tenéis algunos recursos así, pues, sí, como siempre, ¿no? Para ampliar, por si a alguien le interesa tal, ¿no? Enlace un comentario de Juan Ramón Jiménez. Este link, el segundo link, tiene una selección de poemas que de repente, insisto, si tenéis tiempo y podéis hacerlo a la hora de echarle un vistazo, acompañaros de esos poemas. Y los dos documentales que os decía para conocer un poquito más sobre Ortega y Gasset y sobre Juan Ramón Jiménez. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Vale, Javier, mira, también lo